Sea tu santo nombre. A ti damos gracias, oh Padre eterno, en este Shabbat, en esta mañana, por tu gran misericordia, amor y bondad, Señor, porque eres tú, Señor, el que nos has traído con tus lazos de amor, el que nos has llamado a tus caminos, el que nos has revelado tu salvación. Padre, gracias porque hoy nos gozamos, Señor, de poder estar en tu presencia, de poder estar en comunión contigo, de poder, Señor, sentir y vivir la guianza de tu Espíritu, Señor, en nuestras vidas. Y gracias porque eres tú, Señor, el que has abierto nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón, nuestro entendimiento, para buscarte, para amarte, para servirte y para apartarnos, Señor, de toda inmundicia, de toda maldad, de toda injusticia y de todas las cosas banales de este mundo, Padre eterno. Padre amado, gracias por la gracia de tu Hijo amado, por nuestro Señor Jesús Nazaret, en quien tú nos has concedido todas estas cosas y la esperanza, Padre eterno, de la vida eterna, de la resurrección de los muertos. Gracias por el don de tu Santo Espíritu, en quien tú nos fortaleces y nos ayudas. Padre eterno, gracias también te damos, Señor, porque eres tú el que en medio de nuestras aflicciones y sufrimientos y dificultades en esta vida, nos consuelas, nos fortaleces, nos dan las fuerzas para soportar, para superar las aflicciones y todas las cosas que tenemos que vivir, sea, Señor, como una prueba de la fe, sea como una disciplina tuya, sea, Señor, como parte de la maldad de este mundo, Señor, hacia tu pueblo. Padre eterno, eres tú el que sustentas nuestra fe. Te pedimos en esta hora, Padre eterno, por todos aquellos que están pasando por dificultades, por momentos difíciles, por aflicciones, por dolor, por enfermedad, por escasez, por lo que sea que están viviendo, Padre eterno, que tú tengas misericordia y clemencia de ellos y los ayudes. Te pido por la vida de mi hermano Jairo Villalba, por la vida de Alex, Padre eterno, por mi hermano Toniel, y por todos aquellos, Padre eterno, que puedan estar viviendo alguna necesidad, sea espiritual, sea física, sea material, sea mental o emocional. Padre, en ti confiamos. Tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Elohim, y en ti hemos puesto nuestra confianza. Confiamos de que tú eres bueno y misericordioso y benigno, y que tú nos ayudarás, Padre eterno, en cada circunstancia y en cada situación, recordando que todas las cosas que ocurren para bien para aquellos que te aman. Y si te amamos, Padre eterno, al final todo será de bendición para nuestras vidas. Por eso, Señor, aceptamos las cosas como vengan, como tú permites que vengan a nuestra vida, porque confiamos que al final todo será de bendición para nuestras vidas. Pero ayúdanos en el momento en que estamos pasando la prueba y estamos pasando la dificultad, porque no es fácil. Padre eterno, gracias. Gracias por este Shabbat, gracias por este lugar. Gracias por cada uno de mis hermanos y mis hermanas aquí presentes, y por aquellos que se unen a nosotros por medio de las redes, que también tú les bendigas, que también tú los ayudes, sea la circunstancia que estén viviendo, Padre eterno, ellos allá, en sus países, en sus casas, en sus lugares. Padre amado, gracias por todo. Te pedimos ahora, Señor, que seas tú, por el poder de tu Espíritu y la consolación de la Escritura, Señor, guiándonos, consolándonos, fortaleciéndonos, redarguyéndonos, corrigiéndonos e instruyéndonos en justicia. Abres en este día, Padre eterno, las Escrituras, Señor, por el poder de tu Espíritu, y permite que la luz que está en la Escritura, Padre eterno, ilumine nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, y podamos entenderte, podamos conocerte cada día más a ti y a tu Hijo amado, Señor, para que podamos, Señor, ser sabios y entendidos y caminar como es digno de nuestro Señor y de nuestro llamamiento. En el nombre maravilloso y poderoso de nuestro Señor Jesús Nazaret, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias. Amén, Señor. Es ok, no se preocupe. Amén, mis hermanos.
Continuamos en el libro de Shemot, Éxodo, capítulo 2. Recordando que hemos decidido seguir este estudio de libro por libro, buscando conocer todo lo que la Escritura revela. Amén. Que recuerde que la Escritura no es religión, la Escritura es revelación. Aquí está revelado todo lo que el Padre quería y quiere que nosotros conozcamos para que alcancemos el galardón, la bendición que Él tiene para nuestras vidas. Amén. Okay. Dice así el capítulo 2 del libro de Shemot, de Éxodo. Amén. Hoy el tema principal tiene que ver con, escribí aquí, dice, el hombre ve, o el ojo ve conforme a la luz o las tinieblas que hay en él. Amén. Así es como los hombres vemos las cosas. Como dijo el Mesías, si la luz que hay en ti, si el ojo es la lámpara del cuerpo, ¿verdad? Si la luz que hay en ti, si tu ojo es bueno, entonces hay luz en ti, ¿verdad? Pero si tu ojo es malo, entonces ¿cuánto será la tiniebla que hay dentro de uno? Amén. Y alguien por ahí también decía que en este mundo de engaños, dice, no hay verdad ni hay mentira, dice, porque todo depende del cristal con que se miran las cosas. Amén. Y es verdad, en este mundo, estamos hablando del mundo, no de la palabra. En el mundo los hombres ven de acuerdo a los ojos que tienen, ¿verdad? Hay quienes ven la mentira como una verdad y hay quienes ven la verdad como una mentira. Es el mundo. Y se cumple lo que la Escritura dice, ¿verdad? Que al final los hombres a lo bueno llamarán ¿qué? Malo, y lo malo lo llamarán bueno. Amén. Y vamos a ver cómo el Eterno, como Elohim, todo lo que necesita es que el hombre vea su obra. Y si el hombre puede ver la obra de Elohim, entonces claramente también tendrá la oportunidad de participar de esa obra y alcanzar lo que el Eterno tiene para nosotros en su obra. Amén. Dice, un varón del linaje de Leví, o sea, de Leví en este caso es uno de los hijos de Jacob, ¿verdad? Fue y tomó por mujer a una hija de Leví. O sea, de la misma tribu de él, de la misma descendencia de este varón, de este hijo de Jacob, este hombre fue y tomó un pariente. ¿Amén? No sabemos, bueno, más adelante la Escritura nos va a revelar de que era tía de él. Y que este hombre se llama Anrán. Aunque aquí por alguna razón la Escritura no revela el nombre del varón y de la mujer. Más adelante vamos a saber que él se llama Anrán y que ella se llama Jocabet. Y que Jocabet es tía de Anrán. Amén. Leví, recuerde que una de las cosas para tener en cuenta es que Leví fue junto con Simeón, estos dos hermanos fueron los que fueron y atacaron a esta población de Shemen, ¿verdad? Donde claramente mataron a todas las personas que estaban allí, porque el príncipe de este pueblo había violado a su hermana Dina. Amén. Y Jacob en la bendición declara de que las armas de estos dos hermanos son violencia. Amén. Y es interesante porque claramente eso está incluido aquí en la historia. Amén. ¿De dónde viene esta familia? De la casa de Leví. Amén. Y en la casa de Leví pues hay esta historia de violencia y de armas y de fuerza. Amén. Dice, la mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era bueno, en su escritura puede decir que diga hermoso, lo escondió 3 meses. Amén. Ahora, ¿por qué lo escondió 3 meses? Tenemos que ubicarnos en lo que ya leímos. Sabemos que el faraón, por el temor que tenía
por Israel, porque como Israel crecía y se multiplicaba, y temiendo de que Israel se uniera a sus enemigos, entonces quiso controlarlos, quiso dominarlos, quiso menguarlos, amén, a tal punto que estableció esto de poner las parteras para que mataran a los niños, los varones, y dejara vivir a las mujeres, a las niñas. Y luego, como las parteras no participaron de esto, entonces decidió que el mismo pueblo tuviera que participar de esto, y cuando los niños hebreos nacieron, los echaron al río, al Nilo. Recuerden que para ellos el Nilo era una especie de un dios, ¿verdad? Entonces, y esta mujer claramente concibió en este tiempo, amén, en el tiempo donde el faraón estaba matando a los niños hebreos, amén. Y fíjese que es también de tener en cuenta de que los hebreos no se detuvieron, no dijeron, ¿sabe qué? No vamos a tener más hijos porque nos van a matar, sino que esta pareja, este varón, fue y buscó esposa y decidió tener hijos, y que fuera Elohim, que fuera Dios el que decidiera lo que ha de pasar, amén. Y es ahí donde vemos que Dios, Elohim, solamente necesita la fe de una persona para hacer su obra, para llevar a cabo su plan, para que la obra continúe, amén. Eso es lo que Elohim está buscando. ¿Qué dice Mesías? Que Elohim está buscando verdaderos, ¿qué? Adoradores en espíritu y verdad. Eso es lo que Él busca. Gente que le crea, gente que ponga su fe en medio de las dificultades, las circunstancias difíciles. Hay que creerle, amén, porque puede ser que se le conceda a la persona que tiene fe el poder ser parte de la salvación, el poder ser parte de la solución que el Eterno tiene para las situaciones malas que se están viviendo, amén. Y dice que esta mujer lo vio bueno. En el libro de Hechos, que usa la traducción de los 70, de la Septuaginta, Esteban, dando testimonio de estas cosas, habla de que él lo pone como que el niño fue bueno delante de Dios, o sea, Dios lo vio bueno. Pero aquí claramente no nos dice eso, amén. Y lo que nos dice es que ella lo vio bueno, pero por cuanto tenía fe, ¿verdad? Por cuanto ella era parte del pueblo de Elohim, que Elohim había escogido, de todas las naciones que existían, Elohim decidió formar un pueblo a través de la simiente de Abraham, ¿verdad? Y ahora esta mujer está en esta obra, en este plan, y guiada por el Espíritu, pues todos los niños son bonitos, ¿verdad? Yo creo que no hay niño, ningún bebé feo, ¿verdad? Hasta yo fui bonito, ¿verdad? Todos los bebés son bonitos cuando nacen, ¿verdad? Y más son bonitos para sus padres, pero cuando realmente los desean y los aman, ¿verdad? Entonces claramente lo que ella vio no fue lo físico del niño. Lo que ella vio fue cómo el Espíritu le mostraba que ese niño era bueno para el plan del Eterno, era bueno en el plan de Dios. En el Espíritu ese niño era bueno, amén. Y así tenemos que ver a nuestros hijos, que son buenos en el plan de Dios, que hay un plan del Eterno para con ellos, amén, y que es el Eterno el que realmente los puede sacar adelante. Fíjense que este niño, vamos a saber que es Moisés, ¿verdad? Pero en la historia sabemos que Moisés tuvo 2 hermanos antes que él, que tuvo a su hermana Miriam, que era la mayor, y estuvo a su hermano Aarón, y Aarón era 3 años mayor que Moisés. Ahora, ¿cómo Aarón sobrevivió siendo también niño? Entonces aquí tenemos la Escritura no nos da cuánto tiempo duró esto de la matanza de los niños. Si fue 1 año, si fue 2 años, si fue 3 años. No sabemos si Aarón sobrevivió por causa de las matronas que no quisieron matar a los niños, ¿verdad? El punto es de que este niño nace en el tiempo preciso donde los niños están siendo echados al Nilo, y esta mujer trata de ocultarlo por 3 meses,
La palabra que está allí por meses, en realidad no es meses, es lunas. ¿Pero por qué traduce por meses? Porque claramente el ciclo lunar es ¿qué? Para los israelitas era un mes. Entonces 3 lunas significa que son 3 ciclos lunares y por eso se traduce como 3 meses. Amén. Y dice que esta mujer, no pudiendo ocultarlo, versículo 3, más tiempo tomó una cesta de juncos, la calafateó con asfalto y brea, colocó al niño en ella y la puso en el juncal a la orilla del río Nilo. Amén. Ahora, quiero volverme atrás al versículo 2, donde dice que esta mujer vio que era bueno. Fíjense bien. Y todo este capítulo vamos a ver cómo la vista hace la diferencia de las cosas, cómo uno ve las cosas. Amén. Y puede ser que uno también las vea estando en una confusión y cómo actúa en esa confusión. Amén. Pero todo tiene que ver cómo yo veo las cosas. Si las veo con fe, si las veo con esperanza, si no tengo ninguna esperanza, ¿cómo voy a mirar? Si no tengo fe, ¿cómo voy a mirar las cosas? Aún como orábamos ahora, las aflicciones, los sufrimientos y las cosas que vivimos, depende de cómo las vemos también. Si tenemos fe, ¿cómo vemos los problemas? Si tenemos esperanza, ¿cómo vemos los problemas? Ahora, si no tenemos problemas, ¿por qué la gente se deprime? Por la manera en que ve la vida y sus problemas. Hay personas que creen, no tienen esperanza, no ven esperanza, no tienen fe en que van a poder superar un problema, una situación. Y tristemente terminan suicidándose, quitándose la vida. Amén. Porque el enemigo los engañó y no les dejó ver que sí había esperanza, que sí había solución. Amén. Por difícil que sea la situación. Entonces, en la vida, y sobre todo en este capítulo, vamos a ver cómo la visión de los hombres es lo que hace la diferencia de las cosas. Esta mujer, en medio de este problema, amén, ve que este niño tiene un propósito, es bueno para un propósito, es bueno en el plan del Eterno, y decide entonces ocultarlo lo más posible, hasta que ya no pudiendo más, ¿qué hace? Pues prepara aquello para echarlo a la suerte en el seno del Eterno, y que el Eterno sea el que decida lo que va a suceder con este niño. Amén. Y la palabra que dice allí que tomó una cesta, en realidad es la palabra tebat, que es un arca. O sea, la cesta la convirtió en en un arca, porque la calafateó, la pintó por fuera con brea y con asfalto para impermeabilizarla y que el agua no pudiera entrar. Y luego entonces puso al niño, amén, allí, lo acomodó y lo llevó al río. Y ahí sí que fuera lo que el Eterno tenía para este niño. Y como Dios obra en fe, y Dios se mueve por la fe nuestra, amén, entonces claramente es el Eterno el que va a hacer que la fe de esta mujer prospere. Amén. Y dice, y la hermana de él, o sea, la hermana de este bebé, recuerden que esta hermana es Miriam, ¿verdad? Se había situado a lo lejos para saber qué se haría con él, o para conocer qué pasaría con el niño. ¿Verdad? Versículo 5 dice, entonces la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo, y mientras sus doncellas andaban junto al Nilo, ¿ella qué? Vio la cesta. Amén. De todos los lugares que pudo haber ido, fue al lugar donde ella pudo ver ¿qué? La cesta. Y aquí está hablando de que vio, igual que vio a la mamá de este bebé. Amén. Y luego dice que vio la cesta en medio del juncal y envió a su esclava y ella la recogió. Cuando la abrió, vio al niño, ¿verdad? Y aquí era un niñito que lloraba y tuvo compasión de él y exclamó, este es uno de los niños de los hebreos. Fíjense bien,
cómo es la vida. El faraón vio negativamente a Israel. Y en su mirar negativo a Israel decidió entonces querer eliminarlo, querer afligirlo, querer disminuirlo. Porque todo es como vemos. Por eso dice la Escritura que el temor del hombre ata. Cuando uno mira las cosas con temor, entonces uno toma pensamientos equivocados sobre las cosas. ¿Amén? Pero el que mira en fe, claramente no pone su confianza en lo que cree que puede hacer, sino que en lo que el Eterno puede hacer. ¿Amén? ¿Qué es lo que hizo esta mujer? ¿Amén? Tristemente, ¿cuántas mujeres y cuántos hombres? Porque para que nazca una criatura se necesita un hombre y una mujer. ¿Amén? ¿Cuántos hombres y mujeres hoy en día, por su irresponsabilidad, deciden después que se complacen y se deleitan en el placer, ya no quieren la responsabilidad de criar a una criatura? Y entonces, ¿qué deciden hacer? Es fácil matarlo, es fácil eliminarlo. Amén. Y sigamos disfrutando de la vida, que es lo que el mundo hoy en día está practicando. Porque no hay responsabilidad en la parte sexual. Es triste, uno ve, va en las calles y usted ve, se acerca a una escuela y usted ve cómo los niños y las niñas no tienen ni los 12 años y ya están en unas cosas que uno dice, bueno, esto va a terminar mal. Y después claramente, entonces, ¿cómo va a terminar? En un aborto, o niños en un orfanato, dados para que otro los críe. Amén. Porque así tristemente está el mundo. Amén. Y claramente también todo es parte de la triste realidad que vive este mundo, de la falta de moral, de la falta de misericordia y de la falta de temor de Elohim, de Dios. Por eso el hombre actúa como, las personas hoy actúan como actúan. Pero ¿por qué el mundo está como así? Porque también nosotros como padres también hemos fracasado, ¿verdad? Mientras esta madre se preocupa por su hijo, de cómo lo cuida, cómo lo salva, hoy los padres no les importan sus hijos y los crían al son de la vida. Y por eso tenemos hoy la juventud que tenemos y la rebelión que tenemos y todo lo que hoy tenemos en el mundo. Amén. Jóvenes matándose a los 21 añitos, a los 17 años. Amén. Pero ¿de dónde vino toda esa violencia y todo eso? Nosotros los padres fracasamos en la crianza de nuestros hijos. Le echamos la culpa al gobierno y a otros, pero en realidad la culpa es de todos nosotros como padres. Amén. Dice que cuando la abrió, vio al niño y aquí era un niñito que lloraba y tuvo compasión de él. Esta mujer, a pesar de ser hija del faraón, a pesar de ser egipcia, a pesar de estar acostumbrada a mandar, a tener esclavos, miró a este niño con compasión, supo quién era y aún así pudo haber dicho, ¿sabe qué? Es de los hebreos, echen al río, que se cumpla la voluntad de mi padre, ¿verdad? Pero esta mujer, y es por esta mujer que Elohim no va a actuar contra Egipto en este faraón, porque vamos a ver que este faraón pasa para que entonces pueda venir lo que el Eterno. Y fíjese que a veces uno juzga que en el mundo hay gente buena, como dice la canción, y gente mala. Aún en el pueblo del Eterno, aún de los que decimos son creyentes, también hay gente buena, pero también hay gente que está infiltrada. Hay gente de mal corazón, que no cambia. Amén. En Israel mismo lo vemos. En Israel hubieron hombres y mujeres fieles y hubieron hombres y mujeres que aborrecieron al Eterno. Amén. Que se rebelaron contra él. Entonces en toda parte hay un fruto bueno y un fruto malo. Y dice, entonces dijo su hermana a la hija de Faraón, ¿quieres que llame a una nodriza de las hebreas para que te amamante este niño? Y fíjate cómo el Eterno hasta aún, porque ¿cuántos años tendría Miriam? No sabemos, ¿verdad?
pero tampoco estaba tan crecida. Amén. Pero sí era una jovencita ya. Y cómo el Eterno usa a esta muchachita, amén, le pone en su corazón estar ahí pendiente a ver qué pasa. ¿Cuánto tiempo estuvo la cesta en el río? No lo sabemos. Amén. Si fue que en la noche que la pusieron, si fue en la madrugada, solo el Eterno sabe a qué hora la pusieron allí. Pero esta niña estuvo allí esperando a ver qué iba a suceder. Pero también él le dio inteligencia, porque ahora entonces cuando ya ve que las cosas se están resolviendo, entonces decide actuar. Amén. Y es gracias a ella entonces que claramente el niño va a poder recibir el cuidado de la misma madre. Amén. Dice así: entonces dijo su hermana a la hija de Faraón: ¿quieres que llame a una nodriza de las hebreas para que te amamante este niño? Y la hija de Faraón le respondió: ve. Entonces la muchacha fue y llamó a la madre del niño, que era también su propia madre, ¿verdad? Dice, la hija de Faraón le dijo ya a la mamá del niño: llévate a este niño, amamántamelo, y yo te daré tu salario. Y la mujer tomó al niño y lo amamantó. Fíjense que el carácter de esta joven egipcia, que aunque es egipcia, de alguna manera tenía un corazón recto y un corazón justo, porque pudo haber obligado a la mamá del niño a que lo amamantara, porque eran esclavos, pero decide pagarle para que haga eso. Amén. Y las obras que dice la Escritura, que por las obras los conoceremos. Uno sabe quién tiene un buen corazón o quién tiene mal corazón en la forma como actúa, en la forma como se desenvuelve. Amén. Y esta mujer vemos que no solamente tuvo misericordia, sino que también tenía un corazón recto y decidió pagar por lo que la tarea que esta mujer iba a hacer, sin saber que era claramente la mamá del niño. Amén. El versículo 10 dice: y el niño creció y ella lo llevó a la hija de Faraón y llegó a ser su hijo. Y llamó su nombre Moshe o Moisés, y dijo: en verdad lo he sacado de las aguas. El nombre de Moshe viene porque la palabra que ella usa para decir que lo sacó de las aguas tiene la raíz del nombre de Moisés. Dice así, dice Mechiteu. Y ahí está la Em y la Shin, que son la raíz del nombre de Moisés. En realidad, Moisés lo que significa es rescatado o sacado. Eso es lo que significa el nombre de él. Amén. Y hay que ver que, como en la Escritura, casi todas las cosas tienen que ver con ver. ¿Se acuerdan ustedes cuando nació el Mesías? Que nos narra la Escritura que estos tres sabios de Oriente, ¿qué pasó con ellos? Vieron una estrella. Los ángeles, los pastores, vieron el coro de ángeles que los informaron del nacimiento del niño. Amén. Y así uno va viendo que en la Escritura todo tiene que ver con ver las cosas, porque lo que Elohim hace es que expone su obra, expone su salvación para que el hombre la vea. Y habrá quien la verá y habrá quien no la va a ver. Amén. Entonces dice: y el niño creció, versículo 10, volvemos allí, y ella lo llevó a la hija de Faraón, y llegó a ser su hijo, y llamó su nombre Moshe o Moisés, y dijo: en verdad lo he sacado de las aguas. Sucedió en aquellos días que, siendo ya mayor Moisés, ya estaba crecido, Moisés salió a sus hermanos y observó su servidumbre. Su servidumbre quiere decir que la palabra que se usa allí es que observó cómo cargaban el trabajo tan duro que ellos hacían, porque tenían que cargar paja, tenían que cargar barro, ladrillos para construir lo que estaban construyendo. Y dice que él miró, él observó el trabajo. Y cuando tú observas algo, eso que tú observas te va a causar una reacción, sea buena o sea mala. O te apiadas
y te compadeces de lo que ves, o lo menosprecias y lo juzgas y no lo tienes en cuenta. Amén. O incluso hasta lo puedes justificar lo que estás viendo si es malo contra otra persona. Amén. A veces decimos, es que se lo merece, ¿verdad? ¿Cuántas veces le decimos así a alguien que sabemos que se porta mal y le ocurre algo malo, ¿verdad? Entonces dice que él salió y vio a sus hermanos, pero también dice, vio también a un egipcio que azotaba a un hebreo entre sus hermanos. Amén. Y él miró a uno y otro lado, y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y aquí es donde mucha gente se pregunta, pero ¿cómo Dios puede llamar a su servicio a un homicida, a un criminal? Porque el mundo es así, el mundo busca los defectos o lo que ellos consideran que son errores en la Escritura para entonces criticar la Escritura y poder menguar la fe de las personas. Amén. Porque en realidad lo mató. Justificadamente o injustificadamente, Moisés mató a ese egipcio y lo sepultó, lo enterró, para que nadie viera. Y se cuidó de que nadie lo viera. Pero ¿cómo entendemos nosotros las cosas? ¿Cómo vemos nosotros esta situación? Pues una cosa es cuando una persona conoce del Eterno y tiene conocimiento del Eterno, de lo que es la voluntad del Eterno, y otra cosa es de aquel que recién está viniendo a los caminos del Eterno. Amén. Moisés vio, y claramente vio a su gente, a su pueblo, los vio sufriendo y padeciendo esta esclavitud, y aparte de eso ve que no solamente contentos con que tienen que hacer todo ese trabajo, también ahora los maltratan y los abusan. Y claramente recuerde que él viene de la tribu de Leví, y la tribu de Leví es de armas. Amén. Todo está relacionado. Y él claramente entonces actúa y también golpea a este egipcio y lo mata. Pero hay una realidad que se nos enseña, que la violencia, ¿qué? Trae más violencia. Esto va a tener consecuencias para Moisés. Ahora, claramente lo que el Eterno está viendo es el corazón de Moisés. Amén. ¿Con qué espíritu actuó? ¿Qué lo movió a él a hacer lo que hizo? Aun cuando el Eterno sabe de que actuó equivocadamente. Porque no es cometiendo injusticia que vamos a hacer justicia. Amén. Y en el mundo mucha gente tenemos esa tendencia, que cuando se nos hace injusticia, entonces nosotros, la forma de hacer justicia es hacer ¿qué? Hacer injusticia también, hacer el mal también a otro. Cuando la Escritura dice que no paguemos ¿qué? Mal por mal, sino que hagamos el bien a aquel que nos hace el mal. Pero eso es difícil, controlar la sed de venganza, el deseo de venganza, eso no es tan fácil. Eso solamente es posible por la gracia y el poder del Espíritu. Amén. Soportar el sufrimiento, soportar el maltrato o el daño que se nos haga, solamente es posible por la fe que tenemos, confiando de que el Eterno, eso que me han hecho. ¿Se acuerdan ustedes cuando David iba huyendo de su hijo Absalón? Porque lo quería matar, porque Absalón engañó al pueblo, sedujo al pueblo para que el pueblo se pusiera a favor de él. Y cuando vio todo ya preparado, ¿verdad? Empezó a hablarle mal del papá. Le parece a los políticos hoy en día, ¿verdad? Hablan mal unos de otros para que la gente les crea y les den el voto. Amén. Y este Absalón engañó al pueblo y sedujo al pueblo, y al final, cuando vio que estaba fuerte, se levantó contra el papá, contra David, y David tuvo que salir huyendo. Y en el camino se encontró a un hombre que empezó a ofenderlo, a decirle cosas malas. Amén. Y uno de los servidores de David le dice, ¿quiere que vaya y mate a ese hombre? Y David dice, no, déjalo. Si el Eterno es el que permite que él me haga eso, pues son cosas del Eterno. Amén. Pero si no, puede ser que sea bendición para mi vida. Porque
¿Qué dice la Escritura? Que Dios cambia el pensamiento malo del hombre hacia nosotros. ¿Qué dijo José de sus hermanos? Porque el mal que ustedes pensaron, Elohim lo cambió para bien. Y así tenemos que pensar nosotros. Que no es fácil en el momento que uno sufre la situación contenerse. Pero si uno logra entender que ese mal que a uno le desean, que a ese mal que uno le están planeando hacer, si uno está en el plan de Elohim y en la comunión con Elohim puede hacer que eso que el hombre planea para mal se convierta en para bien para mí. Como dice la Escritura, a los que aman al Eterno, todas las cosas obran para qué, aún lo malo. Y es ahí donde el creyente empieza a controlarse y a dominarse y a no a reaccionar y a no a pagar mal por mal y a no querer vengarse, sino que siempre espera en el Eterno. Que el Eterno sea el que realmente juzgue las cosas que están pasando. Amén. Por eso Saulo le decía a las personas, a los creyentes, les decía a ellos, porque no tenemos guerra contra carne ni sangre, sino contra principados y espíritus de las tinieblas. ¿Por qué les decía eso? ¿Por qué nos dice eso la Escritura a nosotros? Porque generalmente nosotros vemos es al hombre, nuestro enemigo es el hombre. Así lo ve el mundo. Pero el creyente no puede ver al hombre como su enemigo. Porque aún el más malvado, al final Dios puede convertir su corazón. Amén. Por eso no se puede juzgar a una persona, por así esté siendo lo peor, sea la peor persona, siempre hay que pensar de que, ¿y qué si el Eterno en 1 año, 2 años, toca el corazón de ese hombre y se arrepiente y se convierte? ¿Dónde queda mi juicio? ¿Dónde queda mi condenación? Amén. Entonces siempre hay que aprender de que yo no soy nadie para condenar a nadie. Puedo juzgar las cosas, sí, está haciendo mal, no es buena persona, está haciendo malas cosas, pero no puedo condenarlo. Amén. Entonces dice, al día siguiente salió, versículo 13 estamos, al día siguiente salió otra vez Moisés, y he aquí 2 hebreos estaban riñendo, y dijo al agresor, y aquí la palabra dice agresor, pero la palabra que está en hebreo es más fuerte, porque lo que dice es que la rasha, y rasha es alguien malvado. Y él le dijo al malvado, o sea, él le dijo al que estaba abusando del otro hermano, de su prójimo, ¿verdad? Él le dijo, y aquí 2 hebreos están riñendo, y dijo al malvado, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y uno empieza a ver entonces cuál es la condición de Israel como pueblo. Estaban en esclavitud, estaban sufriendo, y ahora están pegándose entre ellos mismos. Están riñéndose entre ellos mismos. Amén. Y así es la vida. Los poderosos nos oprimen y los oprimidos pelean entre ellos. Y hasta los defienden. ¿Verdad? Cuando realmente nosotros deberíamos estar, ¿qué? Unidos. Es triste que los creyentes, una de las cosas que ha tenido éxito Satanás con el pueblo de Dios, con el Evangelio, es que ha dividido al pueblo. Y hoy en día se acusan unos a otros, ¿verdad? De que unos son peores, otros son mejores. No vaya para allá porque allá está una secta. Cuando estamos hablando de las cosas del Eterno y del Evangelio, y entonces eso hizo el enemigo. Que los mismos creyentes hoy tuviéramos ¿qué? Divididos. En vez de unirnos para que el Evangelio se manifieste, se revele la luz del Evangelio, no, estamos divididos. Amén. Y nos acusamos unos a otros. Y Satanás se ríe. Cuando ve que divide, cuando ve que ocurre esto, amén, entonces claramente va haciendo terreno, amén. Por eso decía el Mesías, una casa dividida no puede ¿qué? Prosperar. Por eso el Evangelio tiene que haber tanto engaño y tanta cosa para que la gente venga, porque no hay unidad en el pueblo, no hay unidad en el pueblo. Amén. Dice el 14, y él respondió, o sea, el malvado a quien Moisés le increpó, ¿verdad?
Y él respondió: ¿quién te ha puesto como príncipe y juez sobre nosotros? Fíjese que Moisés fue criado como egipcio, amén, pero parece que el pueblo o ya sabía que él era parte de ellos, o Moisés realmente no tenía ninguna autoridad como egipcio sobre los hebreos. Amén. Porque para que este hombre le hable así, y también para que Moisés, que discernió mal cuando mató al egipcio, porque si él era también egipcio y era un príncipe, pues pudo usar su autoridad para salvar al hebreo que estaban golpeando, pero no lo hizo, sino que guiado por el dolor, por la aflicción que le causó ver a esto, mató al hombre, ¿verdad? Y allí vemos que Moisés claramente no discernía bien entre la luz y las tinieblas. Se dejó llevar por un sentimiento, se dejó llevar por una emoción, pero no juzgó bien las cosas. Amén. Y al final vemos que entonces el Eterno va a usar esto para que Moisés, hay que sacarlo de Egipto para que él aprenda a discernir bien las cosas. Amén. Porque a veces a los creyentes nos pasa esto: cuando no tenemos mucho discernimiento, actuamos guiados por el sentimiento y la emoción, pero no discernimos bien la justicia de las cosas. Amén. Y dice: ¿quién te puso de juez sobre nosotros? ¿Piensas acaso asesinarme o matarme como asesinaste al egipcio? Entonces Moisés tuvo temor y dijo: ciertamente el asunto ha sido descubierto. O sea, se dio cuenta que ya, aunque él miró para los lados y no vio a nadie, siempre hay ojos que están mirando. Amén. Y dice y Faraón oyó este asunto y procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y fíjate que claramente Faraón sabía que Moisés era hebreo, por lo tanto, vio que ya el temor que él tenía ahora se le hizo realidad, porque vio que aquel que había criado en su propia casa ahora se aliaba con aquellos que él consideraba sus enemigos al defenderlos. Amén. Y dice la Escritura, mira, la Escritura es tan sabia que todo está allí. La Escritura dice que lo que el malvado teme, eso le sobrevendrá. Amén. Lo que el faraón temía con Israel, le pasó con el mismo Moisés, que fue criado en su propia casa. Amén. Y ahora entonces Moisés tiene que salir huyendo. Amén. ¿Y por qué decimos que no discernió bien? Porque claramente ahora tiene que irse y dejar a su pueblo abandonado y dejar todo. Amén. Pero todo está dentro del plan de Elohim. Él tiene que ser sacado para que entonces ahora el Eterno pueda iluminarle y pueda guiarle y pueda prepararle para la obra que va a hacer. Amén. Y dice: sentado allí, él caminó por el desierto. Sentado allí junto a un pozo, vinieron las 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián, el Cohen de Madián, a sacar agua y llenar los pilones para abrevar el rebaño de su padre. Yo les he comentado a ustedes de que siempre en la relación de Elohim con su pueblo, con Israel, siempre está el aspecto del pastoreo. Por eso Jesús habló de que yo soy el buen pastor. Siempre está ese aspecto allí relacionado en lo que es la relación del Eterno con su pueblo. Amén. De que nosotros somos ovejas de su prado y que el Mesías es el buen pastor. Y ahora Moisés tiene que ir a hacer algo que nunca ha hecho en su vida, y es a pastorear ovejas. Y a través del pastoreo de las ovejas va a adquirir ciertas habilidades y cierto conocimiento y entendimiento que le va a ayudar a entender cómo hacer las cosas ahora. Amén. Y dice pero llegaron los pastores y las echaron. Entonces Moisés se levantó en su defensa y abrevó al rebaño de ellas. Amén. Y recuerden que esto también pasó cuando Jacob fue para Labán, como Raquel vino con las ovejas de su papá, y los hombres pues claramente eran los que dominaban y decidían quién abrevaban primero las ovejas, y las mujeres claramente las dejan
las dejaban de último. Una de las quejas del mundo para con la Escritura es que dice que la Escritura no aprecia a la mujer, ¿verdad? Pero no es Elohim el que no aprecia a la mujer, es el hombre. Y hay que hacer una diferencia entre lo que Dios, cómo Dios ve a la mujer y cómo Dios ve al hombre, porque aquí vemos que hay dos mujeres que la Escritura exalta, que es a la mamá de este niño y aún la hija del faraón. Amén. Porque si están aquí y quedaron aquí escritas para todo este tiempo, para que cada vez que se lea la historia se sepa de ellas, claramente porque Dios honra la fe y el carácter de estas mujeres. Amén. No es culpa de Elohim que los hombres sean injustos y que no den lugar a su mujer o que no den lugar a la mujer. Amén. Pero cada uno tiene su propio lugar. Pero si se hace con respeto, con aprecio y se valora, no habría los problemas que hoy tenemos de este movimiento feminista, ¿verdad? Que ahora las mujeres quieren ser hombres, quieren ser ellas las que trabajan y que el hombre esté cocinando en la casa. Y hay muchos hombres que se aprovechan. Dicen, pues no les gusta trabajar, son perezosos, prefiero cocinar. Amén. Pero claramente es el hombre que está llamado a responder por su casa. Y hay mujeres que les toca, por las circunstancias de la vida, asumir el rol de proveedoras, amén, para sus hijos, para su familia. Luego dice que cuando ellas volvieron a Reuel, y aquí el nombre de este hombre Reuel, después viene a aparecer otro nombre, Yetro, amén. Dice Reuel, su padre, les dijo, ¿por qué habéis venido tan pronto hoy? Parece que las muchachas, Moisés, siempre llegaban tarde porque les tocaba de último sacar el agua para las ovejas y eso les tomaba más tiempo que a los demás rebaños y pastores. Pero esta vez, como Moisés las defiende y es el mismo que abreva las ovejas, entonces ellas se desocupan temprano y se van temprano para su casa, ¿verdad? Y ellas le dijeron el 19, un varón egipcio nos libró de manos de los pastores y también diligentemente nos sacó el agua y abrevó el rebaño. Amén. Y fíjate que no es coincidencia, nada ocurre por coincidencia. En la sabiduría y en el poder de Elohim, Él guía todas las cosas. ¿A dónde va un hombre que va huyendo para poder sobrevivir en aquel tiempo? Al pozo, a donde hay agua. ¿A dónde fue el enviado por Abraham, el siervo de Abraham, para buscar esposa para Isaac? No se metió en la ciudad, sino que fue al pozo donde salían todas las jóvenes, amén, a sacar agua, para poder relacionarse, amén, para poder ver lo que el Eterno quería. Y dice que entonces, y dijo entonces Reuel a sus hijas, ¿y dónde está? Hablando del egipcio, ¿por qué habéis abandonado a ese varón? Llamadlo para que coma de nuestro pan. Y fíjense que la Escritura habla de que este hombre era un sacerdote, quiere decir que claramente tenía un servicio para con Elohim. Recuerde que los madianitas son descendientes de Abraham, así que tenían el conocimiento de Elohim en ellos. Y este hombre como que había adquirido ese oficio o ese llamado de ser sacerdote para su pueblo. Amén. Luego dice y Moisés aceptó habitar con aquel varón y dio a Moisés su hija Séfora. O sea, pasó el tiempo, Moisés estuvo allí y el hombre decidió, viendo el carácter de Moisés, decidió pues entregarle una de sus hijas para que se casara. Amén. Ella le dio a luz un hijo y él llamó su nombre Gerson, que significa viene de extranjero. Amén. Pues dijo, he venido a ser forastero en tierra extraña. O sea, he venido a ser extranjero en tierra lejana, ¿verdad? Después de muchos días sucedió que el rey de Egipto murió, o sea, el faraón, aquel rey que quería matar a Moisés. Amén. Y los hijos de Israel gemían a causa de la esclavitud y clamaron. Pero no dice que clamaron a Elohim, ¿verdad? Simplemente se quejaron de la tarea tan dura que tenían que hacer, del trabajo que tenían que soportar. Amén. Y del maltrato y la humillación que tenían que soportar.
Y dice y por causa de la esclavitud, su clamor subió delante de Elohim. Amén. Hay algo que en la Escritura vemos que siempre se nos revela, y es que cuando se comete injusticia, el que sufre la injusticia y se queja y clama, ese clamor sube al cielo, ¿verdad? Por eso en la Torá de Moisés se le enseñaba al pueblo que si tomabas en préstamo a alguien dinero o algo y dejaba su túnica, ¿verdad? O con lo que se arropaban, dice, al anochecer se la devolverás. Aun cuando le prestaste el dinero y la empeñó, al anochecer tenía que devolvérsela para que el hombre pudiese, ¿qué? Abrigarse. Amén. ¿Por qué dice el Eterno eso? ¿Por qué? Porque si ese hombre clama contra ti, o se queja del frío o de lo que está viviendo, dice, entonces el Eterno traerá juicio sobre la persona que no fue misericordiosa, que fue impía, amén, que no tuvo piedad, amén. Entonces hay que tener mucho cuidado. Una de las cosas que la gente no sabe cuando hace injusticias es que usted puede hacer injusticia, los hombres pueden hacer injusticia, pero el que sufre la injusticia se va a quejar y se va a lamentar y va a clamar, y esa injusticia va a llegar arriba, y arriba se va a notar, y claramente el Eterno va a tomar en su tiempo, en su momento, una medida contra esa injusticia. Y por eso que después vienen las disciplinas y ocurren las cosas. ¿Pero por qué pasan? Porque algo tuvimos allá guardado que no nos recordamos ahora. Por eso los hijos del Eterno, el pueblo de Elohim, lo que más tenemos que guardarnos, primeramente en amor al prójimo, uno no le hace daño. Por eso nos ordena amar al prójimo, porque si tú amas a tu prójimo, no buscas el mal de tu prójimo. Pero aún más, si no hubiera amor al prójimo, que no se haga injusticia, porque si haces injusticia, si haces mal, la persona que sufre el mal se va a clamar, y eso va a subir arriba. Amén. Fíjate que es tan así que hasta en el mismo hogar pasa eso. Si un hombre no trata bien a su esposa y su esposa se queja, ¿qué dice la Escritura? Que la oración de ese hombre no pasa del techo, no es oída. ¿Y por qué no es oída? Porque en su propia casa hay una queja contra él. Cuando un hombre no valora a su esposa, no la aprecia, no le da el lugar, amén, y esa esposa se siente menospreciada, se siente maltratada, se siente humillada, claramente ese sentir, ese clamor que esa mujer tiene, va arriba. Y cuando ese hombre que se cree santo y que se cree perfecto y que se cree bueno, ora, por muchas palabras que exprese su oración, no pasa de ahí para arriba, porque la injusticia que está cometiendo le sirve de techo y no le deja que su oración suba al Eterno. ¿Ven? Así que nosotros tenemos que ser justos primeramente en nuestra casa y luego con el prójimo. Amén. Y luego dice, por causa de la esclavitud de su clamor subió delante de Elohim, y oyó Elohim su gemido, y recordó Elohim su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Fíjese bien, ¿acaso Elohim no conoce todas las cosas? ¿Acaso él no sabe todo lo que está ocurriendo? Claro que sí. Pero ¿por qué entonces dice allí que entonces Elohim oyó el gemido de ellos y recordó? ¿Acaso es que él se olvida de sus pactos y sus cosas? No. Es que lo que sucede es que cuando nosotros como pueblo de Elohim entramos en esa pasividad y la llamita se va apagando, claramente nuestra comunión con el Eterno se va distanciando. Pero no es Él el que se distancia, somos nosotros los que nos distanciamos de Él. Amén. Y por cuanto nos distanciamos, entonces Él no ve, no sabe. Y no es que no lo sepa, sino que Él adopta esa posición. ¿Qué dice Él?
que Él cubre para no ver. ¿Pero por qué no quiere ver? Por el comportamiento de sus hijos. Hasta que la aflicción y el sufrimiento vienen a los hijos y entonces claman. Entonces ahí sí, otra vez dice, ahora es tiempo otra vez de atenderlos. Amén. Recordando su fidelidad y su pacto. Muchas veces las aflicciones, los problemas vienen a nuestra vida. Una parte son por disciplina, porque Elohim tiene que disciplinar. Pero otra parte es por nuestra pasividad en la fe. Nos enredamos tanto en las preocupaciones del mundo y de la vida que abandonamos la comunión con el Eterno. Amén. Y el Eterno dice, bueno, ¿te quieres dedicar a tus negocios? Ahí te dejo. ¿Verdad? Pero en la esquina te espero. Porque lo más seguro es que más adelante va a escuchar el gemir y el clamor de aquel que está en problemas. De aquel que por su pasividad se metió en el mundo y ahora los problemas lo están alcanzando. Amén. Y ahora cuando uno gime, entonces es que el Eterno está dispuesto otra vez. Bueno, entonces vamos a retomar el pacto. Amén. Pero primeramente nos deja pasar por la aflicción. Otras veces pasamos por las aflicciones aun cuando estamos activos en la fe, no por causa de una prueba, sino por causa de la misma maldad del mundo. El mundo con sus injusticias y con su maldad nos hace daño, ¿verdad? Y entonces Elohim permite que pasemos ese sufrimiento, esa aflicción. Pero lo permite es para que claramente él pueda juzgar al mundo. Amén. Porque si no se puede juzgar a alguien, no se puede condenar a alguien si no comete un delito. Amén. Así que el mundo tiene que, para ser juzgado, hay que permitirle que cometa el delito. Y entonces nosotros tenemos que, pero lo que hablábamos antes, cuando un creyente entiende esto y sabe que aunque está caminando en la fe y está obrando conforme al Eterno y está agradando al Eterno y está haciendo lo que el Eterno le agrada y sufre cosas por parte de la vida o del mundo, ¿cómo lo voy a tomar? ¿Que es castigo de Dios? No. Es lo que el Eterno permite para que se revele la maldad y la injusticia del mundo. Pero yo sé que esto que el mundo quiere hacer contra mí, este mal pensamiento que el mundo tiene conmigo, el Eterno lo va a convertir para bien. Y al final me va a traer bendición. Y así entonces la fe se fortalece y se aceptan las circunstancias y las situaciones de esta vida. Amén. Pero cada uno tiene que verlo en la fe. Y eso es algo que aprendemos a discernir. ¿Por qué Moisés tuvo que ser sacado de allí? Porque no discernió bien la situación que estaba pasando con el egipcio y este hombre. No era matándolo la solución. Tenía que buscar otra solución. Amén. Pensar en otra forma de hacer las cosas. Y es algo que nosotros creyentes tenemos que aprender a discernir. Por eso tenemos que pedir al Eterno que nos dé espíritu, ¿qué? Espíritu de discernimiento, para discernir las cosas, para discernir el mundo y las situaciones que vivimos. Amén. Y ahora dice aquí, y claramente, mi hermano, muchas de las situaciones que nos pueden venir también es por causa de nuestra propia pasividad en la fe. Nos adaptamos tanto al mundo, nos conformamos tanto al mundo, que el Eterno tiene que esperar que nos vengan los problemas para que entonces nos acordemos de que somos de arriba, que tenemos un pacto con el de arriba. Amén. Y dice el 25 para terminar, y fíjese que todo comienza mirando, una mujer mirando a un niño, y termina este capítulo Elohim mirando. Y dice, y miró Elohim a los hijos de Israel y conoció a Elohim, o Elohim los reconoció. Amén. Ahora quiere decir que ahora la mirada del Eterno estaba nuevamente sobre Israel. ¿Pero por qué se ha apartado la mirada del Eterno sobre Israel? Porque estaban cómodos, estaban felices en Egipto, tenían sus ganados, tenían sus comodidades, no tenían problemas. Y cuando el hombre entra en esa pasividad, en esa paz, en ese bienestar, el hombre tiende a olvidarse de Dios. Hasta que le viene nuevamente, ¿qué? Los problemas y las aflicciones,
y las situaciones y las cargas, y entonces hay que clamar nuevamente al Eterno para que nos ayude. Amén. Y es allí cuando el Eterno vuelve a mirarnos. Amén. Porque claramente nos habíamos escondido de Él. Es como cuando usted no le pasa en su casa, que usted está acostumbrado a que sus hijos siempre están por ahí inquietos haciendo, y usted está pendiente de qué hacen y qué no hacen, ¿verdad? Hasta que llega un momento que usted, silencio, y no lo siente, y es cuando más usted se preocupa. Amén. Porque algo está pasando aquí. Amén. Entonces, que el Eterno nos ayude, mis hermanos. Amén. Y que claramente todo esto nos sirva para entender de que nosotros tenemos que aprender a mirar con los ojos de la fe, con los ojos de la justicia, con los ojos del entendimiento de cómo piensa el Elohim. Para eso estudiamos la Escritura. Porque ¿qué es la vida eterna? Dice la Escritura. Conocer y entender al Padre, conocer y entender al Hijo. Si nosotros aprendemos a conocer a Elohim y a su Hijo, y a entenderlos, su forma de pensar, su forma de actuar, entonces nosotros realmente seremos sabios y seremos entendidos y viviremos conforme a lo que el Eterno tiene para nosotros. Amén. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Vamos a orar para concluir allí. Fíjese que todo lo que el Eterno necesita para llevar adelante su obra es una persona que tenga fe, una persona que le crea. Amén. Para que su plan siga ¿qué? Adelante. Amén. Y la pregunta sería, ¿cuántos le hemos creído? ¿Y cuántos queremos participar de su obra? Amén. Padre Santo y Padre bueno, bendito y alabado sea tu santo nombre. En el nombre de tu Hijo amado, Señor, venimos delante de ti para darte gracias, Señor, una vez más. Y también para suplicarte, Padre eterno, que permitas que toda la enseñanza, todo el conocimiento, todo el entendimiento que está en tu palabra, Señor, y que ha iluminado nuestros ojos, nuestra vida, nuestro corazón, podamos retenerlo, Señor, en nuestro corazón, en nuestra mente. Podamos, Señor, siempre estar meditando en lo que tú nos revelas, en lo que tú nos enseñas, para ser sabios y entendidos en este mundo y saber cómo hacer y cómo actuar. Padre eterno, y que tú, Señor, nos ayudes a hacer lámparas, Señor, donde la luz del Evangelio resplandezca todo el tiempo, y que podamos ser fructíferos y poder aprovechar el tiempo para llevar fruto, Padre eterno, y no acomodarnos, Señor, que la bendición que tú nos concedas material y física de este mundo no nos lleve, Señor, a acomodarnos. No nos lleve, Señor, a complacernos y a olvidar, Señor, nuestra relación, el llamado y la fructificación que tú esperas de nosotros. Padre eterno, que seamos sabios y entendidos aún para saber administrar las bendiciones materiales que tú nos puedas dar, Padre eterno. Padre amado, que tú no tengas que recurrir, Señor, a que el mal venga a nuestras vidas para poder entonces despertarnos nuevamente, Señor. Ayúdanos a perseverar, ayúdanos a permanecer. Y si alguno, Dios Padre eterno, está viviendo una situación difícil por causa de su propia forma de caminar, por tu descuido, Señor, en la fe, que tú tengas misericordia de cada uno de nosotros y nos ayudes, que tú escuches nuestro clamor, Padre eterno, y aun cuando no clamemos a ti, Señor, el clamor que hagamos, Señor, por el dolor, por el sufrimiento, por la aflicción, así como pasó con Israel, que aunque no clamaron a ti, el dolor y el sufrimiento que pasaban, Señor, hizo que el clamor de ellos, Señor, subiese a ti, porque tú eres misericordioso y benigno y estás pronto para oír. Ayúdanos, guíanos, dirígenos, ministranos. Derrama bendición sobre nuestras vidas y enséñanos cada día más. Gracias te damos, Padre amado, en el nombre maravilloso y poderoso de nuestro Señor Jesús Nazaret. Te amamos y te bendecimos. Amén, Señor. Amén. Amén. No sé si alguien quiere.